Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema para el día de hoy son los manipuladores de alimentos, es decir, vamos a hablar de nosotros. De acuerdo a la normatividad, ¿quiénes somos manipuladores de alimentos? Pues todas personas que intervienen directamente en forma permanente o en forma ocasional, o sea, de vez en cuando, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Es decir, las personas que trabajan directamente en la cocina de los restaurantes, en la cocina de la cafetería, ¿son manipuladores de alimentos? Por supuesto que sí. Las personas que trabajan en el área de servido de alimentos, en el área de mesas, en los restaurantes y cafeterías, ¿son manipuladores de alimentos? Claro que sí, porque ellos están haciendo el servicio de alimentos, tienen contacto con los alimentos. Las personas que trabajan en servicios generales son manipuladores de alimentos, pero por supuesto que sí, porque son personas que están manejando alimentos como el café, como el agua, y en algunas ocasiones tienen que manejar algunos otros alimentos. Entonces también son manipuladores de alimentos. El señor que transporta el pan o que transporta el pollo, que transporta la leche, ¿es manipulador de alimentos? Claro que sí. Ahí nos están diciendo los que transportan. Pues ellos también son manipuladores de alimentos. Los domiciliarios, pero ellos transportan el alimento ya empacado. Sí, pero también son manipuladores de alimentos porque los están manipulando los alimentos así estén ya tapados y preparados y tapados. No importa porque si ellos hacen las cosas mal, igual se va a contaminar el alimento. Nosotros, las amas y amos de casa, somos manipuladores de alimentos, pero por supuesto, si nosotros somos los que más manipulamos los alimentos, es decir, nosotros los que estamos acá en este curso, todos somos manipuladores de alimentos, así sea en la casa. Y como manipuladores de alimentos, debemos cumplir con algunos requerimientos. Miremos primero el estado de salud. Necesitamos una certificación médica, una valoración médica que se hace cada año, donde nos revisa el médico y nos dice que si podemos o no podemos trabajar con alimentos. Después de que tenemos una enfermedad, en especial si tenemos una gripa, una virosis, algún problema digestivo o nos cortamos, es importante que se haga después de que ya hayamos salido de esa enfermedad, nos hagamos una valoración médica porque hay microorganismos que se transmiten a través de los alimentos. Debemos tener un certificado de manipulador de alimentos. Ojo, una cosa es el certificado del curso de manipulación de alimentos, que es el curso que hacemos, en este caso lo estamos haciendo con el SENA, y que si aprobamos todas las actividades, pues entonces nos van a certificar. Ese es el certificado del curso de manipulación de alimentos. Otra cosa es el certificado, o sea, el carnet de manipulador de alimentos, que ese es el que nos entregan en los laboratorios o en la Secretaría de Salud de los diferentes municipios. Allá vamos, nos toman unos exámenes como frotis de garganta, frotis de uñas, examen corporológico, para saber si no tenemos microorganismos o parásitos y podemos manipular alimentos. Ese carnet también debemos obtenerlo cada año. La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento de los tratamientos médicos. Es decir, si yo me enfermé, la empresa debe garantizar de que yo hice el tratamiento completo antes de volver a manipular alimentos. Si yo me corté, la empresa debe estar pendiente de que yo me haya mejorado antes de empezar a manipular alimentos. La empresa es responsable de tomar medidas en caso de riesgo, es decir, si yo estoy enfermo o si me corté y la empresa dice que debo trabajar, pues en ese caso es la empresa la que está asumiendo el riesgo. En ese caso, si es una cortada, ya sabemos, cubrimos la cortada y nos colocamos un guante. En cuanto a la educación y la capacitación, esa capacitación no puede ser en cualquier tema. Esa capacitación debe ser específicamente en principios básicos de buenas prácticas de manufactura, en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos y en educación sanitaria. Debe tener
Deben abordarse en las capacitaciones estos tres temas, pero ojo, nosotros en este caso, en este curso vamos a tocar los tres temas durante el curso. La empresa debe tener un plan de capacitación que debe ser continuo, donde deben ser por lo menos 10 horas anuales. Entonces la empresa decide si quiere hacer 1 hora de capacitación cada mes durante 10 meses o 2 horas de capacitación o una sola jornada de 10 horas. En este caso, ustedes están haciendo una sola capacitación de 40 horas, pero no puede ser en cualquier tema. Tiene que ser en el caso de Colombia sobre la resolución 2674, que es la que nos rige en la parte de higiene y manipulación de alimentos. Y esa capacitación no la puede dictar cualquier persona, tiene que ser o una empresa o una persona certificada. En el caso de este curso, yo soy ingeniera de alimentos y eso me certifica para dictar este curso. Adicionalmente, el SENA está certificado para dictar este curso. La empresa se debe contar con un plan de capacitación donde tengan la metodología que se hace en el curso. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo les dije, el curso lo vamos a trabajar por WhatsApp, el curso lo vamos a desarrollar los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, les di la forma como vamos a trabajar. También les dije al inicio del curso que iba a tener una duración de 40 horas. Como les comenté, yo soy ingeniera de alimentos y estoy certificada para dictar este curso. También se debe contar con un cronograma. Si ustedes recuerdan, yo les dije el primer día, el día 1 vamos a trabajar este tema, el día 2 y así con cada uno de los 10 días. También les comenté cada uno de los temas específicos que íbamos a trabajar. Debe tener un alcance de acuerdo a la empresa. Entonces, si ustedes recuerdan, al inicio, la primera actividad que hicieron, yo les dije, por favor, me dicen su nombre, en qué trabajan, en dónde trabajan y en qué cargo están. ¿Para qué? Para poder saber cómo orientaba el curso, para saber, una cosa es para los de la cafetería, otra cosa es para servicios generales, otra cosa es cuando los tengo a todos, como en este caso. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa o a los cargos que ustedes tengan, pues se hace la capacitación. Tenemos que tener en cuenta el tipo de establecimiento. Como les digo, una cosa es cafeterías, otra cosa es restaurantes, otra cosa son gastrobares y otra cosa somos nosotros en la casa. Se debe medir la efectividad del impacto. ¿Y cómo medimos la efectividad del impacto? Fácil. Después del curso que ustedes hacen, ¿cómo se comportan ustedes? ¿Están manipulando bien alimentos o están haciendo embarradas? Ese es el impacto que nosotros vamos a observar del curso. Entonces, esperamos que después de que ustedes terminen este curso, hagan un manejo adecuado de los alimentos. También debe hacerse educación y capacitación sobre el lavado de manos. Afortunadamente, la pandemia en este caso nos ayudó muchísimo porque la pandemia les enseñó que debían lavarse las manos constantemente y cómo debían lavárselas y desinfectarse. Pero también es importante que en los lugares donde se haya lavamanos se coloque una imagen de cómo debe hacerse ese lavado de manos y la obligatoriedad de cumplimiento de este lavado de manos. Recordemos que el lavado de manos lo hacemos con agua del codo hacia los dedos para que el agua y el mugre bajen y no se nos van a ir por acá, el codo hacia los dedos. Vamos a lavarnos primero las manos, a echarles agua, vamos a colocarnos jabón, nos refregamos entre los dedos, las uñas y en lo posible debemos tener un cepillo para uñas. Pero ese cepillo para uñas es como el cepillo de las manos, de la boca. ¿A quién se lo van a prestar? ¿Con quién comparten ese cepillo de la boca? Yo no lo comparto con nadie. Entonces, ojo, ese cepillo de las uñas es personal, no lo debemos compartir. ¿Por qué? Porque podemos tener en las uñas microorganismos y entonces lo que vamos a hacer es que yo me cepillo, tengo mis microorganismos y se los paso al otro que también utilizó el cepillo. Entonces, por eso ese cepillo es personal. Después de que ya nos hemos lavado las manos y las uñas, no lo hagamos y luego vamos a aplicarnos el desinfectante. Ojo, no es que me hagan trampa. O sea, no, como nadie me está viendo, simplemente me limpio las manos, me aplico el desinfectante y quedamos listos. No, el desinfectante es para bajar carga bacteriana para microorganismos.
y el jabón es para quitar la mugre. Entonces, si ustedes se colocan el desinfectante sin haberse lavado las manos, esa práctica se perdió. Entonces, ojo, lavado y desinfección de manos. Debemos tener unas medidas higiénicas de protección. Entonces, primero, mantener estricta limpieza e higiene personal. Hay que bañarnos todos los días, estar bien limpios. No es perfumarnos para lo es rico, porque el perfume es rico en el aroma, más no en el sabor. Si ustedes se impregnan de perfume una comida, le va a saber desagradable. Entonces, por favor, en el caso de los manipuladores de alimentos, no está permitido utilizar perfume, pero bañarse sí, porque el mal olor también se pega. No deben salir e ingresar del área de proceso de alimentos, de transformación de alimentos, con su delantal o con su uniforme, porque o van a salir, van a coger contaminantes y los traemos nuevamente a la cocina. Se deben mantener las uñas cortas, limpias, sin esmalte. ¿Por qué? Porque si tenemos uñas largas, entre las uñas se nos acumula suciedad. El esmalte es un contaminante químico, entonces se nos caen pedacitos de esmalte y vamos a contaminar el alimento con contaminantes químicos. Por eso no debemos tener las uñas pintadas. En cuanto a la vestimenta, debe ser de color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza. Entonces, en el área de los que trabajamos en la cocina o en la mesa, debemos utilizar ropa blanca, preferiblemente o clara. Yo sé que las señoras de servicios generales casi siempre les colocan uniformes oscuros. Pero ellas, digamos que tienen esa condición especial que no están todo el tiempo manipulando alimentos, entonces por eso se les permite. Pero las personas que trabajamos en cocina, que tenemos nuestro negocio, que trabajamos en las mesas, que atendemos el público, debemos tener ropa que sea clara, preferiblemente blanca. Con cierres, esa ropa de tener cierres o cremalleras en lugar de broches, de botones, perdón. O sea, no se permite el uso de botones. ¿Por qué? Porque los botones se pueden caer y van a caer en la comida y se nos puede convertir en un contaminante físico. Esos uniformes no deben tener bolsillos en la parte superior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos bolsillos en la parte superior, tenemos la mala costumbre de colocar cosas ahí. Y si nosotros nos agachamos, pues esas cosas que están en los bolsillos van a caer en la comida y se nos van a convertir en contaminantes físicos. Cuando utilicen delantal, debe estar bien atado al cuerpo para que no vayamos a tener accidentes de trabajo. Entonces, hay que amarrarse muy bien ese delantal para evitar generar algún accidente. No se deben utilizar colores grises ni colores oscuros directamente las personas que manipulan directamente los alimentos, porque pues no se puede observar su limpieza. El lavado de manos lo debemos hacer con agua y jabón. Acabamos de ver cómo nos lavamos las manos. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese del área donde estoy procesando alimentos o cocinando alimentos o preparando alimentos, después de manipular cualquier material o objeto que pueda constituirse un riesgo para el alimento, después de tocarse la cara. ¿Por qué? Porque en la cara hay sudor, entonces necesitamos lavarnos las manos, rascarnos la cabeza, tocarnos la nariz, limpiarnos el sudor o estornudar. Entonces, cada vez que hacemos eso, debemos lavarnos muy bien las manos. Debemos realizar la desinfección, pero acuérdense, primero nos lavamos y luego nos desinfectamos. En cuanto a la parte del cabello, debemos mantener el cabello bien recogido. Nada de capul por acá, las chicas, que para que sea bonito, que el chipolo, que no sé qué, no vamos de conquista, vamos a trabajar con alimentos. Entonces es importante que tengamos el cabello bien recogido y los chicos, si tienen cabello largo, cabello bien recogido, que no me quede por ahí cabello en ninguna parte porque con el cabello es un contaminante físico. ¿Y a quién le gusta que le salga un pelo en la comida? A nadie. Entonces, debemos mantenerlo recogido. Y además de recogido, colocarnos una malla o cofia para evitar que traiga cualquier cabello a la comida. En caso que los caballeros lleven barba, bigote o patilla,
se debe usar un protector que se vende, que es de esta manera, para que los proteja acá y no le vaya a caer algún cabello de estos a la comida. Aunque generalmente en las empresas de alimentos no se permite que utilicen barba o bigote, se les solicita que por favor se rasuren. Pero si definitivamente pues lo aceptaron, deben buscar algo que le cubra el bigote. El bigote no hay problema porque sería el tapabocas, eh, la barba. Entonces buscamos estos protectores para utilizar. No se permite el uso de maquillaje. ¿Por qué? Porque el maquillaje es un contaminante químico. Entonces, cuando sudamos, cae gotas de ese maquillaje a la comida, lo ponemos en contaminante químico. Es obligación el uso de tapabocas desechables, pero ojo, el tapabocas lo colocamos cubriendo nariz y boca, es decir, hasta el mentón. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar contaminar el alimento. Estornudan y no tienen tapabocas, ¿dónde va a caer las cosas? Pues entonces en la comida vamos a contaminar. O la otra, nos ponemos el tapabocas acá, yo no sé qué, de qué van a proteger el cuello, y cuando vamos a estornudar ponemos la mano. Nos limpiamos las manos en la ropa y luego pasamos, nos agachamos a coger algo y pasamos la ropa por la comida. ¿Qué hicimos? Contaminar. Entonces, por favor, tapabocas, tapabocas, nariz y boca. Por favor, usémoslo de la manera correcta. A veces lo usan aquí nada más para taparse la boca, pero resulta que por la nariz también podemos contaminar y también nosotros podemos absorber contaminantes. El tapabocas es una protección en doble vía, o sea, me protege el alimento que yo lo contamine y me protege a mí que me contamine con algunos microorganismos que traen los alimentos. Recuerden, nariz y boca, es decir, desde acá encima de la nariz hasta el mentón. No se permite el uso de reloj, anillos, aretes, joyas o cualquier tipo de accesorio. ¿Por qué? Porque se nos puede caer el anillo, se nos puede caer la pulsera, los aretes, se pueden caer a la comida y se va a convertir en un contaminante físico. Además de que vamos a perder ese anillo o esos aretes o ese accesorio, y entonces vamos a tener, además de que vamos a contaminar, vamos a perder el producto. Ojo, las personas que utilicen lentes deben, por favor, mantenerlos atados a la parte de atrás de la cabeza con una cuerdita o con una cadenita, de tal manera que si los lentes se le caen, no caigan en la comida, sino que ellos quedan colgados acá y no vamos a perder los lentes ni a contaminar los alimentos. Se debe utilizar calzado cerrado, que sea cerrado, porque si se riega algo, agua caliente o algo, va a evitar que nos quememos. Debe ser de material resistente también por esta razón. Debe ser impermeable porque donde trabajamos con alimentos estamos haciendo aseo constantemente. Y debe ser de tacón bajo para evitar que nos vayamos a resbalar. Si llegan a utilizar guantes, por favor, deben mantenerse limpios, no deben estar rotos, deben estar en perfecto estado. Ojo, yo utilizo guantes, por favor, no abusen. ¿Qué pasa? Cuando yo me pongo los guantes, primero debo tener las manos limpias, luego me pongo los guantes y debo estarme lavando las manos con los guantes puestos, porque a veces los veo que se ponen guantes y empiezan a coger una cosa y otra sin lavarse las manos y hacen una contaminación cruzada, pero terrible. Entonces, no. Cuando yo utilizo guantes es como si tuviera las manos. Entonces, si cogí un alimento y voy a coger otro, me lavo las manos antes de coger el otro alimento, me lavo las manos con los guantes puestos antes de coger el alimento, como si los estuviera manipulando con las manos. La persona que tenga afecciones en la piel o que tenga alguna enfermedad gripal o diarreica o se corte, no debe manipular alimentos. Entonces, en este caso, debe ser, o sea, ponerlo a hacer otra actividad para evitar que transmita estos microorganismos a través de los alimentos. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Y recuerden, si tengo gripa, puedo transmitir el virus. Si tengo una enfermedad intestinal o tengo diarrea, voy a estar yendo y viniendo al baño y si no me lavo bien las manos, voy a contaminar los alimentos. Si nos cortamos, podemos contaminar los alimentos y los alimentos nos contaminan la herida a nosotros. Entonces,
en lo posible no trabajar con alimentos, pero si no hay de otra y tocó trabajar, entonces nos cubrimos bien la herida y nos colocamos guantes. Y acuérdense de estarse lavando las manos con los guantes puestos. No está permitido comer, beber, masticar, ni menos fumar en las áreas donde ustedes preparan alimentos. ¿Por qué? Porque son contaminantes. Entonces, si vamos a almorzar, debemos salir de la cocina. Entonces, buscamos una mesita ahí fuera de la cocina donde podamos consumir nuestros alimentos, nuestro almuerzo. Ojo, no debemos sentarnos, acostarnos en el pasto con el delantal o con el uniforme puesto porque cogemos tierra, ensuciamos el uniforme y nos llevamos eso para la cocina. Entonces, debemos tener esta precaución. Importante, chicos, yo sé, y chicas, yo sé que ustedes son muy juiciosos y resulta que ustedes usan bata, gorro, tapabocas, tienen el cabello recogido, no tienen maquillaje, tienen las uñas cortas, se lavan muy bien las manos, todos estamos perfectos. Y llegó el dueño o llegó visita. Y resulta que llegan perfumados, que llegan entaconadas, entonces dañan todo el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Si llegó el dueño, por favor, señor dueño, aquí hay una bata, aquí hay un tapabocas, aquí hay un gorro, siga y revise su negocio. ¿Por qué? Porque si no, se nos van a convertir en contaminadores de alimentos y resulta que van a dañar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Llegaron a hacernos una auditoría. Ah, bueno, listo, siga a hacer su auditoría, pero por favor, traiga zapato plano, aquí está su bata, aquí está su gorro y siga, o aquí está su delantal, colóquenlo y siga, aunque el auditor debe llevar esos materiales. Entonces, por favor, no permitan que la gente externa dañe el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Algunas prácticas higiénicas que debemos tener en cuenta. Debemos hacer un correcto lavado de la greca, en especial al terminar la jornada de trabajo. Y ojo, estos filtros de la greca, por favor, estos filtros de la greca deben dejarlos, al terminar la jornada de trabajo, deben dejarlos lavados y desinfectados. Por favor, mantengamos desinfectados esos filtros de la greca. No, pero es que pues en la greca pasa agua caliente todo el tiempo, entonces ahí que se va a contaminar. Sí, acuérdense de los termófilos que crecen en temperaturas calientes. Uno, dos. Entonces, el filtro se queda toda la noche fuera de la greca y no está en agua caliente y ahí se nos puede contaminar. Entonces, por favor, dejemos ese filtro lavado y desinfectado. La loza, siempre deben dejar la loza limpia al terminar la jornada de trabajo. Lo mismo en la casa, o sea, no dejen loza sucia de un día para otro porque, nada, uno, generamos contaminación. Dos, atraemos cucarachas, roedores, moscas. Entonces, por favor, dejemos la loza limpia. Yo sé que en algunos lugares, en las cafeterías, pues se deja limpio, pero llega la gente y deja los pocillos sucios, pues ahí ya se nos sale de las manos. Pero en lo posible, cuando ustedes terminen la jornada de trabajo, dejen la loza limpia. Deben dejar también limpio y desinfectado el trapero. Cuando terminan ya de hacer todo el aseo, deben dejar el trapero limpio y desinfectado. Si llegan a utilizar trapitos, toallas de tela, debemos dejarlas lavadas y además desinfectadas. Ojo, porque ellas se nos convierten en un foco de contaminación muy grande. Entonces, por favor, si llegan a utilizar trapitos, lávenlos y no solo lávenlos, desinfectenlos cuando terminen la jornada de trabajo. Hagamos un correcto almacenamiento de los alimentos. Estos alimentos se almacenan teniendo en cuenta las PEPs, primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué es eso de primeras entradas y primeras salidas? Fácil. Lo primero que llega es lo primero que yo debo gastar. Entonces, yo hoy tengo una bolsa de café y me llegaron 4 bolsas de café. Entonces, yo allá donde almaceno el café, dejo adelante la bolsa que tenía y las otras 4 bolsas las coloco detrás. ¿Para qué? Para gastar primero la bolsa más vieja que tenía. Lo mismo nos sucede en los supermercados. Cuando ustedes vayan a hacer mercado, siempre adelante está lo más viejo y atrás está lo más fresco. Entonces, cojan de la parte de atrás en los supermercados que lo más fresco. Pero si estamos en la casa,
O en el trabajo, en las alacenas, lo que les digo, adelante lo más viejo y lo nuevo lo colocamos detrás para poder hacer una buena rotación de los alimentos. Vamos a observar ahora algunos comportamientos que debemos tener como manipuladores de alimentos. Permítanme un momento. Ya les vuelvo a compartir. Miércoles. Higiene y manipulación de alimentos. Hace millones de años, un microorganismo como este dio origen a la vida en la Tierra. Para sobrevivir necesitó de agua, minerales y nutrientes. Paradójicamente, otros microorganismos como este podrían afectar la salud de cualquier ser humano si no se tienen los cuidados adecuados en la manipulación de los alimentos que nos brindan los nutrientes que nosotros necesitamos para sobrevivir. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones por las que pasa un alimento desde la granja hasta la mesa. En todo ese proceso se deben mantener unas normas mínimas de higiene y manipulación que garanticen a los consumidores la inocuidad de los alimentos que se van a consumir. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes para el ser humano. En el capítulo de hoy veremos las normas de higiene personal y conductual que son responsabilidad del manipulador de alimentos. Manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. La palabra higiene es atribuida a Higeia, diosa protectora de la salud de la antigua Grecia. Los griegos, así como los romanos de la antigüedad, se caracterizaron por ser bastante higiénicos. Solían asistir a termas colectivas para mantenerse limpios, evocando un sentido purificador en el acto. Las personas de la Edad Media y el Renacimiento, en cambio, profesaban una particular alergia al agua por considerarla transmisora de enfermedades y más bien consideraban que quitar la suciedad de la piel implicaba quitar una barrera que les podía proteger de enfermedades. Es solo hasta la Revolución Industrial cuando se empieza a desarrollar una normativa con respecto a la higiene. En la medida en que empieza a haber, después de la revolución industrial, inversión en infraestructura para transformar el producto, empieza a haber también un desarrollo de normas, la norma asociada a la tecnología. Se crean estándares de producción, inicialmente de producción industrial. Entonces la producción industrial obliga al desarrollo de niveles mínimos, digamos, de higiene en los lugares, asepsia en las cocinas. Pensemos como en producción industrial, ¿no? Asepsia de las personas. Y de la producción industrial, los mismos restauradores, toda la gente que está metida en el negocio de las cocinas, empieza a asociar estándares de producción con calidad que genera productividad. Entonces empieza a cambiar, digamos, la cocina cuando empiezan a haber unas medidas mínimas en términos de manejo de ciertos alimentos. El mismo productor se encarga de hacer una capacitación, digamos, de manipulación y manejo. La gente empieza a sentir, digamos, la necesidad y empiezan a abrirse escuelas de formación técnica, como el SENA, que genera unos estándares, ¿cierto? Y los estudiantes que van allí aprenden, digamos, unas normas mínimas técnicas
que tienen que ver con normas también de comercialización mínimas. Millones de microorganismos como este están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Algunos son necesarios y beneficiosos para el cuerpo y para la producción de algunos alimentos, pero otros son nocivos para la salud y pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. El hombre está en constante relación con estos microorganismos a través del aire, la tierra, el agua y las superficies. Por esta razón, si se trata de un manipulador de alimentos, es decir, de una persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe cumplir con una serie de normas mínimas para garantizar la inocuidad de esos alimentos. Uno cuando monta un sitio, un restaurante o cualquier sitio de comidas para vender comida al público, tiene la responsabilidad de entregarle al cliente un alimento sano, lo que se denomina en el lenguaje de manipulación de alimentos inocuo. Entonces, cuando muchas veces se encuentra en la palabra inocuidad, quiere decir sano y en perfecto estado. Garantizar la inocuidad de los alimentos implica lavarlos, desinfectarlos, cocinarlos completamente, evitar la contaminación cruzada y mantener en óptimas condiciones de higiene los lugares de transformación y preparación de estos. De la misma manera en la que se higienizan y desinfectan espacios, superficies y herramientas de trabajo para la manipulación de los alimentos, el manipulador de alimentos, es decir, cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe poner en práctica normas de higiene personal y conductual. La higiene personal tiene que ver con el aseo del cuerpo, cabello, boca, manos y uñas, entre otros. La higiene conductual, por su parte, está relacionada con los comportamientos que debe tener el manipulador de alimentos mientras esté en contacto con ellos. Para uno empezar a trabajar en Bioplaza, por ejemplo, primero llegan, uniformarse, colocarse su uniforme, lavarse las manos, colocarse los guantes, el tapaboca, para empezar su proceso en la cocina. El aseo, el baño diario, las uñas, en el momento que llegamos el lavado adecuado de las manos, el cambio de ropa con el que vamos a manipular la carne, los utensilios, guantes de látex, plástico, tapabocas, la gorra, para que haya el menor contacto posible con la carne y no contaminarla. Para tener una persona en parte de alimento, también toca ver el perfil de la persona. No podemos tener tos, gripa, no tenemos que tener las uñas largas, sucias, nada de eso. Porque usted por algo que usted pierda esto, puede infectar los alimentos y eso viene para todo. Con eso usted tiene para infectar a muchísimas personas. Sí, porque aquí no viene una ni vienen dos, sino que aquí viene mucha gente. ¿Sabe cuál es el acto más sencillo para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos? A. No dar la mano al saludar. B. Lavarse las manos. C. Cambiarse de ropa a diario. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: buenas prácticas en la manipulación de la carne, protección y conservación de alimentos. La respuesta es la B. La manera más fácil y sencilla de evitar enfermedades transmitidas por alimentos es lavarse las manos, teniendo especial atención en el lavado debajo de las uñas y entre los dedos. Un manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Toda la limpieza y desinfección de los espacios, superficies, maquinaria y utensilios de trabajo quedaría anulada si el manipulador de alimentos rompe con las normas de higiene personal o conductual. Un solo error en este sentido puede fracturar el buen curso de la cadena de producción alimentaria, contaminando los alimentos y provocando una enfermedad de transmisión alimentaria. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies y en el ser humano.
Por esa razón, una de las normas de higiene personal más importantes es la ducha diaria antes de la jornada laboral. Esto ayuda a eliminar bacterias producidas por las secreciones del cuerpo y por lo tanto evita la contaminación de los alimentos. Es primordial también el correcto cepillado de los dientes, ya que ayuda a eliminar bacterias de la boca que podrían caer sobre los alimentos que se están manipulando. Las uñas del manipulador de alimentos deben permanecer cortas, limpias y sin esmalte, teniendo en cuenta que los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un exhaustivo lavado de manos antes, durante y al finalizar el proceso de fabricación, transformación, preparación y venta de alimentos es la clave más importante a la hora de hablar de higiene personal. También es muy importante lavarse las manos después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. Igualmente hay que hacerlo después de barrer, trapear, manipular residuos, limpiar mesas y tocar dinero. Asimismo, el manipulador de alimentos debe lavarse las manos después de toser, estornudar, rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y por supuesto después de entrar al baño. Una persona que prepara alimentos pero no se ha bañado las manos adecuadamente y está sirviendo directamente el producto, pues puede directamente contaminarlo y la persona lo puede consumir y puede de pronto sufrir una enfermedad transmitida por alimentos. Tal vez muchos no somos conscientes de que lo que estamos preparando en nuestras manos, que son el mayor contaminante que tenemos, pero nuestra mejor herramienta, tenemos que estarlas lavando y cuidando cada cierto tiempo porque estamos transformando los alimentos. Entonces, tenemos que garantizarle al consumidor final un alimento sano. Cuando la gente se concientiza de eso, porque lo he visto en muchas partes, inmediatamente lo captan, lo entienden y empezamos a mejorar el proceso como tal. Lo que se espera con estos programas es que la persona no solamente lo haga porque es una exigencia, sino porque es consciente de que al hacerlo va a prevenir y eso va en beneficio de todos. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Por lo tanto, el uso de ropa adecuada también forma parte de la buena higiene que debe guardar el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Es preferible que la ropa de trabajo, uniformes y delantales sean de colores claros. De esta manera se puede verificar con mayor facilidad el estado de limpieza. Los microorganismos están presentes en el ser humano. El pelo es foco de numerosas contaminaciones. Por lo tanto, el uso de gorro o malla protectora es muy importante, ya que evita la caída de cabellos sobre los alimentos y por lo tanto su contaminación. Los zapatos deben ser adecuados dependiendo del alimento que se esté manipulando. Deben estar limpios, ser antideslizantes, tapados, cómodos y en algunos casos deben desinfectarse antes de manipular los alimentos. Por ejemplo, el uniforme tenerlo bien limpio, porque usted trabajó en el día y no se cambió su blusa o se cambió su uniforme, al otro día usted viene y empieza a trabajar con sus alimentos, de ahí puede contaminarle los alimentos que usted está preparando. El uniforme debe ser claro, tenemos que tener el pelo recogido, no usar aretes, no usar anillos, todo por contaminación. Hacer cambio siempre de los guantes. Yo estoy manipulando un pollo o estoy manipulando una fruta, algo, si voy a manipular otra cosa, tengo que quitarme los guantes, hay un jabón, lavarse bien las manos. Para todo lo que usted va a hacer, tiene que lavarse sus manos y volver y colocarse sus guantes. El tapaboca tiene que cambiárselo por ahí 3 veces en el día. Como usted se cambia los guantes, debe cambiar el tapaboca, ¿sí? Porque debe de evitarse todo lo que venga de contaminación, porque los alimentos es algo muy delicado. La higiene no es únicamente sinónimo de limpieza. La higiene conductual en un establecimiento en el que se manipulan alimentos tiene que ver con una serie de comportamientos que debe guardar o de los que debe abstenerse el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que entra en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo.
El manipulador de alimentos no debe probar los alimentos con el mismo cucharón con el que se preparan. No debe servir a los clientes con la mano. No debe conversar durante la manipulación o la venta porque puede caer saliva a los alimentos. No debe tocarse la boca, la lengua, la nariz, los ojos, el pelo o las orejas. No debe fumar o mascar tabaco, chicle ni limpiarse los dientes. No debe escupir, sonarse, estornudar o toser encima o cerca de los productos alimentarios. Y en caso de estar enfermo, es mejor que no vaya a trabajar porque puede contaminar los alimentos. Aquí ya tengo mucho tiempo y hasta hoy no me ha sucedido nada de eso, nada de problema. ¿Por qué? Porque en esa parte sí soy muy estricta, que mis compañeras hagamos las cosas bien, porque yo me preocupo que mis clientes estén bien. Y para mí es una felicidad de que ellos se vayan todos los días felices. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un manipulador de alimentos es un ser humano que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Por esa razón, el buen estado de salud de esta persona es primordial para garantizar la inocuidad de los alimentos. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Toda persona que vaya a trabajar en la industria alimentaria debe certificarse. Para esto debe realizar un curso que lo acredite como manipulador de alimentos y realizarse los exámenes médicos requeridos, entre otras cosas. Como manipulador de alimentos, según la legislación, tú tienes que cumplir con una serie de cosas. Uno es que hayas adelantado y aprobado un curso de manipulación de alimentos. Para que te den el certificado de manipulador, tiene que ir acompañado también de todo lo que es una revisión médica y algunos análisis. Que son frotis de garganta, frotis de uñas y el examen que se llama coprológico. Para garantizar que tú eres un manipulador de alimentos. Certificarse como manipulador de alimentos es un requisito básico para poder venderlos, pero existe un sistema de gestión llamado... Bueno, muy bien. Ya vieron todo lo que hay que hacer para poder ser un buen manipulador de alimentos. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora y lo que vieron ustedes en el video, vamos a realizar nuestra actividad del día de hoy. ¿Cuál es esa actividad que debemos realizar? Entonces, ustedes me van a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué hace usted como manipulador de alimentos para mantener la inocuidad de estos en su trabajo? Entonces, recordemos, ¿qué hace usted como manipulador de alimentos para mantener la inocuidad de estos en su trabajo? Como acá hay personas que no manipulamos directamente alimentos, entonces vamos a hacer la tarea de cómo mantengo la inocuidad de los alimentos en la casa. Pues los que puedan lo hacen para su trabajo y los demás lo hacen para cómo mantengo la inocuidad de alimentos en la casa. ¿Listo? Ya saben cómo me envían la actividad. Pueden grabar un audio, me envían el audio al grupo de WhatsApp, pueden escribir, mandarme un mensaje de texto en el grupo de WhatsApp, pueden hacer un documento en el computador y enviármelo al WhatsApp, o pueden escribir en un cuaderno, toman la foto y suben su tarea al WhatsApp del grupo. Entonces, espero sus actividades, quedo atenta a sus inquietudes y nos vemos en nuestro próximo encuentro, sesión número 5. Muchas gracias y que tengan un excelente día.